Me encuentro atrapada en una situación difícil, marcada por las expectativas de mi familia y los desacuerdos financieros en mi matrimonio. La posibilidad de heredar lo que me corresponde parece alejarse, eclipsada por la implacable búsqueda de riqueza de mi esposo y su madre. Aunque uno asumiría que recibir una herencia de mi familia sería algo sencillo, ahora parece una fantasía lejana. Tanto mi esposo como su madre están obsesionados con el dinero, al punto de reclamar incluso el legado arduamente ganado de mi difunto padre, algo que no puedo concebir perdonar. Cada día, mi determinación se fortalece. Me niego a ceder ante su codicia insaciable. Permítanme presentarme, soy Diana, una mujer de 40 años que navega un matrimonio de 14 años mientras equilibra las responsabilidades familiares y una carrera exigente. Mi esposo, Henry, tiene 42 años y trabaja en un supermercado cerca de la estación, donde nuestros caminos se cruzaron por primera vez durante mis años de universidad. Comenzamos a salir de manera casual mientras yo trabajaba a medio tiempo en ese mismo supermercado, y eventualmente nos casamos cuando tenía solo 23 años. Ahora, nuestra familia incluye a nuestro hijo, Liam, quien recientemente comenzó su vida universitaria esta primavera. A pesar de mi compromiso con cumplir mis obligaciones, hay una corriente subterránea preocupante en mi vida, los hábitos de gasto imprudentes de Henry. Aunque tiene todo el derecho a usar el dinero que ganamos con esfuerzo, sus demandas constantes de más, junto con la falta de transparencia, solo han empeorado nuestra situación financiera. Siempre que surgen discusiones financieras, especialmente frente a sus padres, el ambiente se vuelve cargado y confrontacional. Mis intentos de enfrentar sus interminables demandas a menudo se encuentran con una feroz resistencia. La tensión inevitablemente aumenta durante las visitas de los abuelos de Liam, un sentimiento que él mismo comparte, a menudo elige mantenerse alejado cuando están presentes. Recientemente, Liam lanzó una bomba que intensificó la atmósfera ya tensa, descubrió la infidelidad de su padre. Esta revelación rompió mi corazón más de lo que encendió mi ira. Sin embargo, el apoyo inquebrantable de Liam me dio el valor para considerar enfrentar a Henry antes de tomar decisiones que cambiaran mi vida. Mientras reunía mis pensamientos sobre cómo abordar este delicado asunto, se desarrolló un escenario inesperado. Henry y sus padres entraron en nuestra sala sin previo aviso. Lo que parecía una visita casual se intensificó rápidamente cuando Henry sugirió que nos embarcáramos en un viaje extravagante a Hawái, mencionando casualmente que necesitaba 8,000 pesos para los planes. Mi frustración alcanzó un punto crítico, y aproveché la oportunidad para confrontarlos, no solo por sus demandas financieras constantes, sino también por la traición de mi esposo. La habitación quedó en silencio mientras el peso de mi acusación se asentaba. Cuando confronté a Henry sobre su infidelidad, inicialmente lo negó todo, cuestionando por qué necesitaba pruebas y defendiendo firmemente su inocencia. Le respondí diciendo que había sido visto entrando a un hotel con otra mujer. Intentó desacreditar al testigo, nuestro propio hijo, lo que me hizo dudar, ya que no quería involucrar a Liam en esta confrontación desordenada. Para mi sorpresa, mi suegra minimizó la gravedad de la situación, sugiriendo que ese comportamiento era típico y que debía ser ignorado. Me horrorizó que ella, siendo una mujer, pudiera descartar la infidelidad tan casualmente. A pesar del torbellino emocional que nos rodeaba, la conversación rápidamente volvió a su solicitud financiera para el viaje a Hawái, como si la traición de mi esposo fuera solo una distracción menor. Frustrada con las disputas constantes sobre dinero y la falta de sensibilidad moral de Henry, llegué a un punto de quiebre. Con voz calmada pero firme, declaré mi intención de divorciarme. En represalia, Henry inmediatamente amenazó con reclamar la mansión de mis padres en la división de bienes si procedía con la separación. Mientras nuestra discusión escalaba, mi teléfono celular sonó, interrumpiendo el acalorado intercambio. Era mi tío, el hermano de mi padre, con noticias angustiosas. Mi padre se había desmayado y estaba inconsciente, llevado al hospital en ambulancia. Rápidamente comuniqué la situación urgente a mi esposo y sus padres antes de apresurarme al hospital. Al llegar, me alivió encontrar a mi padre estable, aunque no en las mejores condiciones de salud. A sus 62 años, había dedicado su vida al negocio familiar, asegurándose incansablemente de que viviéramos cómodamente. La noticia de su crisis de salud repentina me sacudió profundamente, obligándome a enfrentar el papel irreemplazable que jugaba en mi vida. Unos días después, mi padre recuperó la conciencia, lo que alivió algunas de mis preocupaciones inmediatas. Durante una visita con Liam, compartimos un momento lleno de alivio y preocupación. Sin embargo, una llamada posterior del médico reveló la gravedad de la condición de mi padre, agravada por años de exceso de trabajo.
Trágicamente, falleció poco después, envolviéndome en el duelo. Durante este tiempo difícil, Liam fue mi fuente de apoyo constante. Como hija única, asumí la responsabilidad de organizar el funeral, una tarea aún más difícil por la indiferencia de mi esposo. En el funeral, mis suegros aparecieron, expresando superficialmente admiración por nuestra casa familiar mientras mostraban una curiosidad insensible sobre su valor. Después del servicio, mientras luchaba por procesar la muerte de mi padre, mis suegros hicieron una visita inesperada. A pesar de las circunstancias sombrías, su atención parecía estar fijada en los aspectos materiales de nuestra situación, con mi suegra especialmente obsesionada con la grandeza de la casa, lo que resaltó su insensibilidad y obsesión por la riqueza frente a la pérdida de nuestra familia. Mientras lidiaba con mi dolor y guardaba mi ropa de luto, recibí una llamada informándome que mis padres estaban en camino para visitarme de manera inesperada. Confundida y ansiosa, no podía dejar de preguntarme por qué venían. Mi inquietud creció. Mientras me preparaba para otra conversación, probablemente centrada en temas financieros, me armé de valor para entender las intenciones de mis suegros cuando llegaran. Al entrar, el ambiente cambió drásticamente. Mis suegros se acomodaron en el sofá con sonrisas arrogantes, y la tensión aumentó cuando, de repente, mi esposo propuso que nos mudáramos de nuestra espaciosa casa y sugirió que sus padres se mudaran con nosotros a una nueva vivienda. Sorprendida por esta idea absurda, reafirmé mi decisión de proceder con el divorcio, un paso necesario para gestionar los asuntos de mi difunto padre. Ignorando su infidelidad y nuestra inminente separación, Henry insistió con despreocupación en que todo lo que poseíamos, incluida mi herencia, debía compartirse como esposos. Esta atrevida afirmación, que asumía el derecho a todo el legado ganado con esfuerzo por mi padre, me enfureció. Mientras tanto, sus padres discutían casualmente sus preferencias de habitaciones en la posible nueva mansión, lo que aumentó aún más mi frustración. Decidida a proteger el legado que mi padre había trabajado incansablemente para construir, juré que nunca permitiría que se salieran con la suya. La audacia de Henry y sus padres al tratar la casa y la riqueza de mi padre como si les pertenecieran legítimamente había llevado mi paciencia al límite. Unos días después, en medio de este caos, recibí una llamada de mi tío. Sus palabras reconfortantes me aseguraron que estaba manejando la situación bien, a pesar de los abrumadores desafíos. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó que tenía noticias urgentes que compartir, lo que nos llevó a concertar una reunión esa misma noche. Cuando reveló detalles impactantes sobre Henry y sus padres, quedé atónita por la gravedad de la información. Decidida a encontrar una salida, me sinceré con él sobre las demandas y pretensiones absurdas de mis suegros. Indignado por su descaro, mi tío me aseguró que me ayudaría a gestionar la situación. Curiosa por su enfoque, me reuní con él al día siguiente con mi hijo, Liam. El plan era iluminar a Liam sobre la verdadera naturaleza de su padre y sus abuelos, preparándolo para los tiempos difíciles que se avecinaban. Armados con esta nueva estrategia, invité a mis suegros para discutir la posibilidad de que los 6 viviéramos juntos en la casa de mi familia. La propuesta tomó a todos por sorpresa, pero cuando se dieron cuenta de que hablábamos en serio, mi suegra rápidamente se entusiasmó con la idea, refiriéndose emocionadamente a ella como una mansión de ensueño. Sin embargo, la emoción no duró mucho. La realidad golpeó cuando mi suegro mencionó la tarifa de cancelación para su viaje previamente planeado, exigiendo un reembolso. Su descarado interés propio era evidente, y me horrorizaba su audacia. Sin embargo, mi suegra, imperturbable, aseguró a todos que manejarían las finanzas pronto, minimizando cualquier preocupación inmediata. Habiendo lidiado con la búsqueda incansable de dinero por parte de mi esposo y mis suegros durante tanto tiempo, me había vuelto algo insensible a sus artimañas, pero esta vez, su puro egoísmo tocó una fibra más profunda, recordándome el camino desafiante que tenía por delante para enfrentar sus tácticas manipuladoras. Sin embargo, Liam, que no estaba acostumbrado a su descarada avaricia, claramente se sentía molesto e indignado por su audacia. Para reconfortarlo, le di una palmadita en el hombro, asegurándole que manejaríamos la situación juntos. A medida que la conversación continuaba sobre la posibilidad de mudarnos a la casa de mi familia, decidí seguirles el juego, plenamente consciente de que sus expectativas estaban lejos de ser realistas. Henry, mi esposo, indagaba en la logística de la mudanza, con un tono inusualmente agudo, tratando de aliviar la tensión. Expliqué que Liam y yo iríamos primero para preparar la casa, enfatizando que era una tarea sustancial que requería que comenzáramos temprano. A pesar de mis tranquilizadoras palabras, Henry expresó dudas sobre la capacidad de Liam para manejar tales responsabilidades, dado su estatus de estudiante. Con habilidad, dirigí la conversación,
asegurándole que Liam era más que capaz, aunque Henry seguía escéptico sobre cuestiones triviales. Mientras tanto, mi suegra permanecía alegremente ajena a la tensión en la habitación. La conversación pronto derivó al tamaño de la mansión y al número de habitaciones, claramente emocionándola. Aprovechando la oportunidad, les dije que podían elegir sus habitaciones primero y sugerí un enfoque gradual para limpiar y organizar, considerando mi apretada agenda de trabajo. Mis respuestas mesuradas parecían satisfacer temporalmente sus expectativas, dejándolos complacidos con lo que percibían como una victoria. En el fondo, albergaba un plan para desafiar sus suposiciones y traer sus altas expectativas de vuelta a la realidad. El día de la mudanza se fijó para un mes después, dándome tiempo suficiente para planificar y, potencialmente, alterar el curso de los acontecimientos para alinearlos mejor con la equidad. A medida que se acercaba el día decisivo, el día en que mi esposo y mis suegros esperaban llegar con un camión de mudanza, creyendo que estaban a punto de tomar posesión de lo que pensaban que era su nuevo hogar, estaba llena de una mezcla de anticipación y determinación. Liam y yo estábamos en la entrada principal, listos para recibirlos. Ignoré los intentos de humor de mi esposo, notando la emoción en los ojos de mis suegros, ajenos a que sus ilusiones estaban a punto de desmoronarse. Cuando la puerta se abrió, mi tío, el hermano de mi padre, salió de la casa. Su presencia era silenciosa pero imponente. Se enfrentó a mi esposo y mis suegros se fueron, con expresiones de desconcierto e incertidumbre. Era evidente que mi esposo apenas recordaba a mi tío del funeral. Mi tío dio un paso al frente para aclarar la situación, afirmando su propiedad de la casa y detallando la distribución de la herencia. El asombro en los rostros de mi esposo y mis suegros fue inconfundible mientras luchaban por comprender la gravedad de su malentendido. A pesar de las firmes explicaciones de mi tío, Henry intentó mantener la compostura, aparentemente tratando de restar importancia al enfrentamiento. Sin embargo, la tensión escaló dramáticamente cuando Liam intervino, acusando a su padre de infidelidad. Esta revelación dejó a Henry visiblemente conmocionado. Incapaz de negar la verdad que Liam había descubierto, lo habían visto entrar en un hotel con otra mujer, una sospecha que había albergado y que ahora se confirmaba. Cuando se le confrontó, Henry negó rotundamente las acusaciones, rehusándose a admitir cualquier falta. Liam, claramente angustiado por las acciones de su padre y su impacto en nuestra familia, le instó a dejar nuestras vidas para siempre. A pesar de esta súplica emocional, mis suegros permanecieron obsesionados con los asuntos financieros, insistiendo en una división formal de la propiedad. Su búsqueda incesante de ganancias contrastaba marcadamente con el tumulto emocional que envolvía a nuestra familia, destacando su indiferencia hacia el dolor que estaban causando. Cuando mis suegros declararon que habían renunciado a su apartamento y dejado sus trabajos para disfrutar de una vida de ocio en lo que asumían sería la mansión familiar, me quedé completamente asombrada. Fue aún más impactante cuando revelaron que tanto Henry como mi suegro habían renunciado a sus trabajos, planeando depender únicamente de lo que creían sería su parte de la herencia de mi padre. Aturdida por sus decisiones imprudentes y expectativas presuntuosas, mantuve mi posición, afirmando mi legítimo reclamo como hija de mi padre y anticipando una división justa de su sustancial propiedad. Afortunadamente, mi tío, que también era abogado, intervino para manejar los aspectos legales de nuestra situación. Reveló la infidelidad de mi esposo, presentando pruebas sólidas recopiladas de una investigación de un mes. Esta revelación aturdió tanto a mi esposo como a sus padres, obligándolos a confrontar la gravedad de sus errores de cálculo. Con la guía de mi tío, les informé que cualquier discusión adicional tendría que manejarse a través de canales legales y exigí que nunca me contactaran de nuevo. A pesar de una breve y hostil mirada de Henry, se fueron sin más incidentes. Expresé mi profunda gratitud a mi tío por su apoyo crucial durante un tiempo tan tumultuoso. Tras los procedimientos legales, Liam y yo nos mudamos a la casa familiar, cumpliendo con los deseos de mi padre y mi abuelo. Sentí un profundo agradecimiento por la oportunidad de vivir en una casa llena de recuerdos entrañables. Inspirado por el ejemplo de mi tío, Liam se dedicó a sus estudios con el objetivo de convertirse en un abogado exitoso. Mientras tanto, mi exesposo y sus padres enfrentaron tiempos difíciles, luchando por encontrar nuevos trabajos y acomodándose en un viejo apartamento. Las consecuencias de sus acciones comenzaron a desarrollarse mientras Henry, ahora en apuros financieros, pedía ayuda. Sin embargo, habiendo cortado completamente los lazos, me negué a proporcionar cualquier apoyo, reafirmando nuestra separación. A medida que mi exesposo intentaba ajustarse a su nueva realidad con trabajos de medio tiempo y ocasionales, su plan anterior para financiar un viaje de lujo inexistente se desmoronó, exponiendo aún más la magnitud de su engaño. Liberada de estas cargas, me enfoqué en mi carrera y esperaba con ansias ver a Liam graduarse de la universidad,
orgullosa de su resiliencia al superar desafíos tan significativos y emocionada por un nuevo comienzo.